Bienvenidos a los cursos de electrónica. Vamos a continuar con el tema de amplificación con transistores y vamos a ver una nueva configuración, en este caso una configuración que va a ser de base común, ¿sí? Y vamos a diseñar. El programa nos dice: diseña un amplificador base común que tenga una ganancia de tensión A sub B igual a 40. Determínese el valor de los componentes cuando el voltaje sea igual a 20, voltaje de la fuente, la carga igual a 4 kilo ohms y la resistencia sea igual a 500 ohmios, la resistencia de emisor. Y el voltaje de base emisor es igual a 0,7 y un beta de 100 nos estaría quedando, ¿no? Bien, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en anteriores diseños. O sea, ya tenemos más o menos una lógica de cómo desarrollar o hacer el diseño. Entonces siempre, en mi caso, por lo menos yo voy a comenzar con el análisis en la C, ¿no? Esa es mi lógica, por lo menos de trabajo para el diseño. ¿Por qué? Porque, como les digo, normalmente lo que deberíamos hacer primero, según los parámetros que me piden, todos los parámetros están en función a amplificaciones, es lo que sea, y eso es lo que se puede determinar a través de lo que es el circuito en la C, ¿no? El equivalente. Bien, de la misma manera que en el anterior caso me voy a dibujar líneas para hacer el análisis, ¿no? Lo que vamos a hacer en este caso es voy a dibujar el transistor. Entonces voy a tener de la siguiente manera. El transistor estaría ahí, ¿sí? Y de paso va a haber algo que ahorita vamos a identificar, ¿sí? En este caso, si se dan de cuenta, el dibujo está echado, ¿no? Entonces es un poco especial, por eso dibujar lo que es el análisis en AC, porque es un poco más elaborado, lo diríamos, el dibujo, porque igual tendríamos que ser echado, entonces tenemos que ser un poco más intuitivos al momento de dibujar esta parte. A ver, vamos continuando con el dibujo. Vamos a tener más o menos, le voy a dar un buen espacio, ¿sí? Y aquí abajo también voy a tener en la parte del dibujo, ¿no? Ya, ahorita me explico por qué estoy dibujando de esta manera. Bien, como verán, entonces acá vamos a tener el voltaje de entrada. ¿Hacia dónde va a ir? Vamos a hacer parte por parte, ¿sí? Lo voy a poner en verde bueno, mejor en rojo, ya que estamos trabajando con rojo. Este sería el emisor, ¿no? Y este sería la base, este sería el colector. En mi caso, ya saben, bueno, así normalmente la configuración es: este es el emisor. Este punto de acá sería el colector. Y este punto de acá sería la base. Entonces, según eso, vamos a guiarnos para ir haciendo el dibujo. Primero, para el emisor va a haber una resistencia que va a ir hacia tierra. Entonces voy a tener acá una resistencia, en este caso la resistencia de emisor va a ir a tierra. Luego de eso, a causa de que, bueno, como estamos dibujando, esto se va a volver tierra, hemos dicho, ¿no ve? El voltaje VCC. Y estos se van a volver cortocircuitos, ¿no? O sea, cablecitos. Entonces, gracias a eso que tendríamos, vamos a tener una tierra y va a pasar lo siguiente, ¿no? Que aquí se va a bajar lo que es la resistencia de base. O sea, aquí va a estar, lo voy a dibujar, ¿sí? Aquí va a estar R1 y aquí va a estar R2. Y por último vamos a tener a RC, que va a bajar de acá. RC, bueno, no tan último, ¿no? Porque nos faltaría el RL. Y ya lo tenemos al circuito. Como verán, para este circuito es un poco complicado lo que es dibujarlo por separado, entonces lo voy a dejar por ahora así. Pero algo que quiero que sí o sí se graben es que esta parte que estoy dibujando, sí, es el circuito de salida, ¿ya? O sea, esto es la malla de salida en AC. Ya, luego revisamos por qué estoy diciendo así de esta manera. Les voy explicando. Ahora vamos a las corrientes, que hay que sí o sí dibujarse, ¿sí? Aparte, me estoy olvidando de las resistencias que tienen, ¿no? La resistencia que viene a partir de la base
sería acá, ¿no? Acá vamos a tener una resistencia que va a ser RE' multiplicado por beta veces. Y acá vamos a tener a la fuente de corriente que va a ser de I veces B por beta, ¿no? Que al final eso es lo mismo que decir I sub C. Ahora sí pondremos las corrientes respectivas por acá. Esta va a ser I sub C y esta va a ser I de base. Y por último vamos a tener que esta sería la I de emisor, ¿no? Eso sería en conclusión el análisis en AC, o bueno, por lo menos el circuito equivalente en AC de esta configuración. Ahora hacemos lo mismo que en el anterior caso, ¿no? Vamos a hallar el voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Esto es un poco complicado? No, solamente es guiarse, ¿sí? El voltaje de entrada, ¿qué sería igual? El voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la corriente, que en este caso estaría pasando por ¿dónde? Para dividir esto es lo siguiente. A ver, el voltaje de entrada, como les he dicho, preferiblemente que trabaje con I sub C, ¿no? Entonces lo voy a poner de naranja. Tenemos aquí el voltaje de entrada, que va a ser, es el mismo, ¿no? Porque es el mismo nodo. Aquí estaría el voltaje de entrada. Entonces yo voy a hacer con el clásico, no voy a trabajar con esto. Y también voy a trabajar con estas dos. A estas dos, para que sea más fácil trabajar, les voy a llamar simplemente RB, para que sean las dos en una sola resistencia. Entonces de esta manera estaría trabajando con esa corriente de base, ¿no? Entonces voy a decir la corriente de base va a ser la multiplicación de ¿qué? De R de E prima por beta más lo que sería la resistencia de base. Ahora se pueden dar de cuenta que la resistencia de base en este caso no lo estoy multiplicando por beta. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no estoy multiplicando por beta? Porque de hecho, como está yendo, esa es la corriente de base. En este caso la corriente de base está pasando por resistencia de base, en este caso que sería el paralelo entre estas dos resistencias, la R1 y la R2. Entonces no es necesario, porque de hecho ya está una corriente I de B pasando por esas resistencias en paralelo, entonces por eso no se pone en beta. Pero lo común que se hace aquí es igual despejar beta, porque se van a dar cuenta que el beta al final tenemos que simplificar, ¿no? Y voy a tener que esto va a ser RE' sumado más RB entre beta. Ahora vamos al voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de la corriente IC por el paralelo de RC y RL, ¿no? Entonces lo mismo, no voy a tener I sub C que va multiplicado por la corriente I sub C multiplicado por las resistencias, en este caso RC en paralelo con RL, donde de esto ya hemos dicho que I sub C es lo mismo que decir I sub B por beta veces RC paralelo con RL, ¿no? Y hasta aquí ya tendríamos la ganancia, ¿no? Muy facilito, la verdad, ¿no? Solamente es guiarse un poquito. Y voy a tener la ganancia de tensión, que va a ser el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Entonces voy a tener que esto va a ser I sub B respecto de beta, y esto va a ser por RC en paralelo con RL. Y al final esto dividido entre I sub B sobre beta, esto por RE', esto más lo que va a ser RB sobre beta. Ya, y eso sería todo. Como podrán ver, la ganancia, a ver si hacemos un pequeño análisis de la ganancia, a ver, lo terminaremos primero bien. Esto se va a simplificar y vamos a tener como resultado lo siguiente, ¿no? Que esto va a ser RC en paralelo con RL sobre RE' más RB sobre beta. Como podrán ver, en este caso la amplificación es bastante grande, ¿no? Si se dan de cuenta, ¿por qué? El beta, si se puede ver ahí, al intentar hacerlo un poco más lineal la amplificación, va a subir a multiplicar a RC y a RL. Esto le va a dar un poco de ventaja
de que sea un poco más la amplificación que se genera en este tipo de configuración de la entrada y salida para para los transistores, ¿no? Porque si se dan de cuenta, la configuración que es la clásica, que es emisor común, también da una amplificación, pero no es tan grande con respecto a esta. Entonces, en comparación entre esas dos, esta es la que es un poco más grande, ¿sí? Solamente por causa del beta, que estaría multiplicando. ¿Ya? Ahora pasaremos al siguiente punto, que era el análisis de la ganancia de corriente. Se dan cuenta de que, bueno, lo vamos a hacer simplemente porque es más teórico, ¿no? Por cosas teóricas nada más. Entonces vamos a hallar primero la corriente de entrada, que va a ser igual a ¿qué? La corriente de entrada sería igual a ver, aquí va a haber algunas cositas que tenemos que ir haciendo. La corriente de entrada va a ser esta, ¿no? Esta va a ser la corriente de entrada y esta va a ser la corriente de salida. No, me estoy equivocando, perdón, aquí estaría la corriente de salida. ¿Ya? Y de salida. Aquí me olvidé ponerle su voltaje de salida. Ya, y para esto entonces va a ser el voltaje de salida, ¿no? Bien, como ya tenemos el voltaje de entrada y voltaje de salida, hacemos lo mismo que el anterior caso y vamos a dibujarnos, o sea, vamos a hacer por división de corrientes, vamos a dibujarnos corrientes, ¿no? Por ejemplo, por acá voy a dibujar una corriente I sub X y acá voy a dibujar una corriente I sub Y. De la misma manera que hemos hecho un inicio, ¿no? Bueno, en el anterior ejercicio. Entonces, I de entrada va a ser igual a ¿qué? El I de entrada se va a dividir en dos corrientes, que va a ser I sub X, o bueno, en tres de hecho, ¿no? Porque esta I sub X va a ser menos, lo voy a invertir a la corriente I sub C, más lo que sería la corriente I sub B. Y ya tendríamos, eso sería entonces la ecuación, donde yo puedo hallar I sub X, ¿no? Por paralelo, podría decir lo siguiente, que I sub X multiplicado por RE va a ser igual a, en este caso lo voy a invertir la corriente, va a ser menos I sub B multiplicado por el paralelo, bueno, la resistencia en este caso va a ser RE prima, beta veces más el paralelo que va a ser RB, ¿no? Y ya tendríamos I sub X, ¿no? Porque de acá fácilmente yo puedo decir que I sub X es igual a ¿qué? I sub X me va a dar igual a I sub de base negativo multiplicado por RE prima beta veces más RB. Y esto dividido entre RE, ¿no? Muy bien, entonces ya que tenemos esta relación, les pondré nombres a las ecuaciones. Esta se va a llamar una ecuación 1. Bueno, esta era la... Mira, para diferenciar es que sea alfa. Y esta va a ser una ecuación número 2. ¿Ya? Y simplemente hago lo que sería... voy a reemplazar quién en quién. En este caso 2 en 1, ¿no? 2 en 1. Reemplazando 2 en 1 voy a obtener la ganancia de corriente, donde la ganancia de corriente me estaría quedando lo siguiente, ¿no? La ganancia de corriente va a ser igual a la corriente de salida sobre la entrada, ¿no? Eso me está faltando todavía. Ya me estaba yendo directamente, ¿no? Bueno, aquí no me va a quedar mucho espacio para hacerlo, o tal vez sí, a ver, veamos. Primero hallaremos I de entrada, ¿no? Que me estoy directando a esa parte. Entonces, bueno, sí, ahora sí, 2 en 1. Vamos a hacer de la misma manera. Y voy a reemplazar ahora sí, voy a obtener lo siguiente, que I de entrada había sido igual a ¿qué? I de entrada va a ser I sub X, que ya hemos hallado que va a ser I sub B negativo, menos I sub, multiplicado, perdón, por lo que sería RE prima
más RB. Y todo esto dividido entre RE. A esto le vamos a sumar más. Mira, va a pasar lo siguiente. Nos va a quedar aquí simplemente 1 más beta multiplicado por I sub B. Esto porque me está quedando, ahorita lo explico. Porque si se dan de cuenta, este I sub C es lo mismo que decir beta por I sub B, ¿no? Y ya, eso es todo, ¿no? Y lo he reemplazado, entonces me estaría quedando eso. Aparte, algo que tal vez está por demás es eso, ¿no? El signo, porque aquí tendría que haber sido negativo. Por lo tanto, de acá estaría obteniendo lo siguiente. Esto lo ponemos a directa división. Va a ser menos I sub B multiplicado por lo que sería la resistencia RE' más R, en este caso B. Algo que voy a hacer es simplificar esto porque me va a causar problemas luego, pero es mejor poner directamente aproximadamente beta. Sí, porque como es 1 y sabemos que beta está en el orden de las centenas, entonces sí se puede despreciar, ¿sí? Porque normalmente para todos los diseños si sobrepasa de 1 a 100, o sea, la relación, entonces se puede despreciar. ¿Ok? Y esto simplemente va a quedar entonces menos beta, ¿no? Menos beta. Y todo esto, bueno, sería algo así, ¿no? A ver, lo corregir esa parte. Ya. Como les digo, entonces sería eso, ¿no? Ya, entonces esto ya estaría, ya habremos obtenido en sí lo que es el valor de la corriente de entrada. Una vez que ya hemos obtenido la corriente de entrada, le voy a poner un nombre igual, ya que esto nos va a ayudar igual para ir resolviendo luego. Esto va a ser mi ecuación número 3. Ya hemos hecho el corriente de entrada y aquí lo pondré entonces I de entrada, estaríamos hallando. Ahora vamos a hallar I de salida. Para el I de salida de la misma manera es casi el mismo procedimiento, si se dan de cuenta, ¿no? A ver, lo voy a hacer igual. Primero vamos a hacer la suma de las corrientes, donde si se dan de cuenta vamos a poner que menos IC va a ser igual a ¿qué? A la suma de la corriente de I sub Y más la corriente I sub de salida. Donde de acá tengo que hallar simplemente I sub Y. Como hallamos I sub Y es la misma manera que hemos hallado la otra por división de tensiones, ¿no? Donde voy a decir que I sub Y multiplicado por R sub C tiene que ser igual a I sub de salida multiplicado por RL. Donde de que de acá I sub Y, ¿no? I sub Y es igual a que I sub Y va a ser igual a I de salida multiplicado por RL respecto a RC. Si reemplazamos estas dos ecuaciones, les pondré nombre antes de reemplazar, sería la ecuación 4 y 5. Ecuación 4, esta va a ser mi ecuación 5. Y voy a decir en este caso 5 en 4. Voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que menos I sub C, que había sido igual. Menos I sub C había sido igual a I de salida multiplicado por RL sobre RC y esto más el I de salida. De acá despejo I de salida y había sido igual a ¿qué? Por si acaso, otra vuelta, I sub C que es igual, según condición de vectores, que es I sub B multiplicado por beta, ¿no? Entonces, como ya tengo I de salida, estaríamos obteniendo lo siguiente, ¿no? A ver si hacemos rápidamente, I de salida se va a mantener, entonces voy a tener I de base por beta por RC dividido entre RL más RC. Y ya estaríamos obteniendo las dos ecuaciones, ¿no? Para poder hallar la amplificación de corriente. Algo que me estoy olvidando es que es negativo, ¿no? Esa parte, ese signo, ¿no? Entonces, esto lo pondré acá negativo.
Con esto ya estaría. Entonces lo que es la I de salida, igual le vamos a poner un nombre que va a ser mi ecuación número 6. Procediendo, vamos a hallar simplemente la relación, ¿no? Ahora, a ver, nos haremos espacio. Ya, ahí continuando, entonces hallamos la amplificación de corriente, ¿no? Hallamos A sub I. Para hallar A sub I, simplemente es la relación, ¿no? Que va a ser igual a ¿qué? Al I de salida respecto al I de entrada, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener una línea acá para hacer una separación rápida. Ok. Pondré directamente los dos valores que me estaría generando, que serían los siguientes. El I de salida ya lo tenemos aquí arribita, que es menos I veces beta multiplicado por beta por RC, y esto sobre RL más RC, ¿no? Y esto sobre el I de entrada, ¿no? El I de entrada es menos I sub beta, bueno, I de base, perdón. Me estoy equivocando un poco, pero espero que se esté entendiendo. RE' más lo que sería R de B, y esto menos beta. De hecho, cierto, si se dan de cuenta, acá hay un pequeñito error. Lo podemos ver acá. Es que el I sub beta no estaría quedándome eso, ¿no? Si no, me estaría quedando que esto está multiplicado por RE, va a ser RE por beta, si es lo que lo quiero reducir, ¿no? Entonces, ahora sí estaría bien. Si esa parte se me ha pasado. Ok. Ya tenemos entonces el valor, entonces sería igual acá. Esto lo voy a borrar. Un momento, revisaremos bien. A ver, tenemos aquí sub R, esto va a ser beta, C, ¿no? Porque esto va a ir a multiplicar aquí. Y sub B. Esto era menos beta, ¿no? Sí, está bien, correctamente. Entonces va a ser R por beta. Bien, continuando, entonces aquí me estaría quedando más RE por beta, y esto al final va a estar dividido entre lo que sería el RE, ¿no? Y ya está. Aquí me falta solamente una pequeña línea y lo vamos a simplificar. ¿Qué estaríamos simplificando? En este caso podría simplificar esto con S I sub B, ¿no? Pero algo me dice que podemos factorizar igual el beta. Si factorizamos el beta de la ecuación, me va a quedar todo eso dividido entre beta, ¿no? Ya, creo que sí. A ver, lo voy a volver a hacer mejor esta partecita para que se entienda mejor lo que he querido hacer. Ya, si factorizo entonces el valor de beta, voy a tener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser multiplicado por lo que sería el valor de acá arriba. A ver, me guiaré de eso, ya, que va a ser R' más R beta, ¿no? R' más R beta, y todo esto dividido entre beta, y esto va a ser menos RE. Así sería, ¿no? Porque el otro ya tenía beta, y todo esto dividido entre RE.
¿ya? Aquí le pondré lo que faltaba, ¿no? Entonces, como ya lo tengo esta parte, como lo voy a dividir acá con la recta y ya estaría, ¿no? Ahora sí vamos a poder hacer la simplificación respectiva. Entonces ya voy a tener esto simplificado, el signo igual se me simplificaría, esto me estaría significando que la corriente no se desfasa y vamos a tener el siguiente valor de corriente. Despejando todo y haciendo un pequeño resumen, voy a tener que A sub I va a ser igual a ¿qué? Lo mismo que hemos hecho en el anterior, lo voy a dividir en dos partes. Esto va a ser RC sobre RL más RC. Y esto va a estar multiplicado por lo que sería esto, que va a ser RE dividido entre RE' más RB. Y esto dividido entre beta menos RE. ¿No? Donde igual se puede hacer la forma reducida, pero creo que en este caso no lo vamos a hacer porque en sí si se dan cuenta la condición que nos ha implementado ya nos está pidiendo lo que es el valor de la corriente, ¿no? Bueno, no está dando el valor de la corriente, por ahora lo puedo dejar esto ahí, solo como les dije, él está haciendo esto para que vean cómo funciona, ¿no? A ver si podemos continuar en sí con este mismo ejercicio. Lo que sí les puedo decir es que se hace lo mismo, ¿no? La forma reducida al final que te estaría quedando, tendrías que aplicar la condición y tendrías que luego de aplicar la condición, tendrías que hallar, multiplicarlo por el L arriba y abajo y ya tendrías, ¿no? Pero, a ver, eso los dejo por ustedes, no hay muchas dificultades como el anterior ejercicio, sino más. Entonces, pasaremos más bien a hacer la parte de cómo resolver este ejercicio, ¿sí? Bien, tal y como hemos hecho para diseño, lo que necesitamos para diseño es amplificar todas las condiciones. Entonces, para amplificar las condiciones, yo voy a necesitar dibujar ahora sí el análisis en AC, ¿ya? Entonces aquí voy a comenzar mi análisis en AC. Perdón, en DC, ¿no? Ya hemos hecho en AC. El análisis en corriente continua va de la siguiente manera. A ver, lo voy a volver a dibujar. Es una división de tensión. Si se han fijado, y por eso he puesto dos imágenes. Ahorita les voy a mostrar, pero lo pondré hasta mientras el análisis. ¿Sí? Esto me va a llevar hasta una resistencia RB y al RB. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Lo voy a poner en color rojo para la malla de salida. Y ya tendríamos aquí, ahora sí, la configuración, ¿no? Esto va a ser RE, esto va a ser BCC y esto es RC, ¿no? Y ya estaría todo. De la misma manera vamos a tener dos mallas. Tendríamos acá la malla de entrada, pero esto en DC, y la malla de salida en DC. Ahora, si es que han visto el anterior ejercicio, ya pueden saber por qué estoy haciendo esto, porque quiero hallar las resistencias RCA y RCD. RCA y RCD, ¿no? Como hallamos estas resistencias, les he dicho, cada una en su respectivo circuito. RCA en el circuito de alterna y RCD en el circuito de continua, en la malla de salida de los respectivos. Por lo menos, ya sabemos que esto va a ser mi malla de salida, de donde voy a hallar lo que es RCD. Ahora en arriba, pues les he hecho dibujar una malla más grande, ¿no? Si se dan cuenta, la malla cumple todo esto. Sí, esto es un caso especial, así que tómenlo muy en cuenta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí. Donde es casi lo mismo. Esto va a ser la malla de entrada, ¿ya? En AC. Y esto va a ser lo que está aquí dentro, malla de salida en AC. Entonces, de esta malla de salida, si se dan cuenta, vamos a tener resistencia de RC en paralelo con RL y sumado más RE. Eso sería la malla de salida.
Ok, entonces lo pondré acá. RCA va a ser RC en paralelo con RL más RE. Y en la de entrada vamos a tener simplemente RC más RE, ¿no? RC más RE. Y vamos a tener los valores. A ver, para RCA me está quedando un valor de, perdón, R sin corriente alterna. Me está quedando un valor de 2.5 ohmios, ¿ya? 2.5 kilo ohmios. Y para RC más RE es la suma nomás, 4.5 kilo ohmios, ¿sí? Porque, bueno, ya tenemos el valor de RE, ¿no? Nos ha dado en el ejercicio que era de 500 ohmios. Y RCA, esa condición más, no nos olvidemos, por condición para máxima potencia, como les digo, tenemos que maximizar en cualquier diseño, RC es igual a RL. Entonces, y esto es igual a 4 kilo ohmios. Entonces, por eso es que estos dos estarían dando 2000 kilo ohmios más R, que es 500, ahí está el valor, ¿no? Entonces, todo se cumple. Como ya tengo esto, entonces hallamos la condición de máxima excursión, ¿no? Vamos a poner para la máxima excursión. Para la máxima excursión usamos la condición, como les he dicho, de que tenemos que hallar el ICQ, pero para el punto medio de la recta dinámica, que sería la recta en corriente alterna, ¿no? Esto va a ser igual a BCC dividido entre RCA más RCD. Y con esto ya tendríamos lo que es el valor respectivo, ¿no? Porque estaríamos diciendo que en este caso esa división me estaría quedando 2,86 miliamperes. Ya ahorita les indico los valores que tiene. Según el ejercicio nos ha dado lo siguiente, ¿no? Que BCC es igual a 20 voltios, el voltaje de la fuente es igual a 20 voltios, y esto ya lo tenemos ahí arriba, ¿no? Que RCA es 2.5 K y RCD es igual a 4.5 K, ¿no? Y con esos valores me da 2,86 miliamperes. Como ya tengo ICQ, lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, lo que es, voy a hallar RE, ¿no? Por lo tanto, R' es igual, la resistencia de emisor interna es igual a los 26 milivoltios dividido entre ICQ en valor absoluto. Por lo tanto, de aquí tendría que RE' es igual a un valor de 9,1 ohmios. Ya, ahora que ya tengo lo que es R', ¿qué podría hacer? Lo que podría hacer es hallar, a ver, mejor lo haré acá abajo directamente para no estar haciendo, bueno, dividirlo, ¿no? Vamos a hallar la amplificación, o sea, vamos a hallar A sub B. Se van a dar cuenta que no era necesario ni siquiera calcular esto, porque la condición no me pedía la ganancia de corriente, pero no me daba la ganancia de corriente, sino me daba la ganancia de voltaje. Entonces directamente trabajamos con esto nomás. Ya. Entonces al trabajar con esto nomás, a ver, veamos qué vamos a tener acá. Sería lo siguiente, no voy a tener que A sub B, según el resultado que me ha quedado arriba, era que esto es la relación de ¿qué? De RC con RL dividido entre RE' más RB por beta, o digo sobre beta, ¿no? Y ya que tengo esa relación, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Reemplazando estos datos, yo quiero hallar, ¿qué cosa? Quiero hallar RB, porque RC ya tengo, RL también tengo, despejamos RB. Donde RB si despejamos me va a quedar lo siguiente, que va a ser RC en paralelo con RL, dividido entre la amplificación A sub B, y esto restado entre RE' y multiplicado por beta.
donde voy a tener que RB me estaría quedando un valor de cuánto. Si calculamos todo esto, y ahorita les pongo los valores para ir calculando, como RC es igual a RL, entonces esto era RC es 4K, se va a dividir, entonces me va a quedar 2K. Esta ganancia me estaba quedando, según el ejercicio, es 40. Y este RE es igual a 9, ¿no? 9,1. Si afecta o no, es preferiblemente dejarlo ahí ese R' porque ahora sí es un poco considerable. Este beta nos da un valor de 100. Y con esos valores, ahora sí, calculando, voy a tener lo siguiente, ¿no? Que RB es equivalente a un valor de 4,1 kiloohms. Ya tendríamos RB. Sí, ahora que me estaría faltando, seguimos el análisis para hallar los demás resultados. ¿En dónde hacemos el análisis? Análisis en la malla de entrada, pero en DC, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora solamente es hallar R1 y R2. Y R1 y R2 voy a hallar primero determinando el valor del voltaje de base. El voltaje de la base, ¿no? De la fuente de base. El voltaje de la fuente de base va a ser el mismo que hemos calculado, que va a ser el voltaje de base emisor, más lo que va a ser el ICQ multiplicado por el voltaje, la resistencia de emisor más la resistencia de base dividido entre beta. Por lo tanto, el voltaje de base, con los valores ahorita los colocamos igual. A ver, el voltaje de base emisor siempre es una constante, que es 0,7 voltios, que es el voltaje de arranque de los transistores. ICQ me daba que era 2,8 milis. RDE ya hemos calculado también que nos daba, a ver, primero RDB, que es 4,1 CAS, y el beta es 40, ¿no? A ver, el RE nos daba, ¿no? Que era 500. Con estos valores, si calculamos, nos va a quedar lo siguiente, que el voltaje en la base sería igual a 2,24. Un valor muy pequeñito, ¿no? A comparación de la fuente, la décima parte. Como ya tengo el voltaje de base, ahora sí yo ya podría calcular lo que es lo demás. A lo que me refiero con lo demás es la resistencia R1 y R2, ¿no? Donde yo digo lo siguiente, que R2 ya sabemos nosotros del anterior ejercicio que va a ser la resistencia de B por voltaje B sub C sobre el voltaje de BB, ¿no? Y de acá estaría obteniendo que R2 va a ser igual a ¿qué? Si hacemos esto nos estaría quedando que es 36,6 CAS, 36,6 kilo ohmios. Y por último el R1, que va a ser igual a, bueno, esto ya lo he hecho igual, resistencia de base por resistencia R2, donde va a ser R2 menos la resistencia de base. Donde de acá esto me va a quedar que la resistencia R1 me estaría quedando igual a 4,6 kilo ohms. Sí, y con esto ya habríamos obtenido todos los valores, de hecho, de que nos ha pedido el ejercicio, ¿no? Ya estaríamos obteniendo todos los valores. Me pedí, si no, hallar todos los valores del componente. Bien. Y ya hemos terminado entonces lo que es el diseño, otro diseño más, pero en otro tipo de configuración de entrada, ¿no? Porque no es una configuración de polarización, sino es una configuración de entrada, donde hemos tomado ciertas consideraciones. A ver, antes de terminar el ejercicio, pondré estas condiciones más que estaba diciendo que habría que poner. La condición para diseñar esto es para, miren, si es que queremos que esto se vuelva la fuente de corriente, perdón, una fuente, la condición sería la siguiente, ¿no? Que un rato aquí algo creo que no estoy tomando en cuenta algo, ¿no?
A ver, déjenme verlo. A ver, este sería... No, está bien, ya. Bueno, así está. En una parte estoy haciendo algo que no me estoy dando de cuenta. Ya. A ver, esta parte creo que es. Revisaremos. Hemos dicho que aquí de X por beta y este beta lo hemos dividido, ¿no? Entre el... Aquí ya está. Este beta. Ah, miren, aquí faltaba este beta, ¿no? Aquí me faltaba un beta. Entonces aquí igual era el beta. Y al factorizar, a ver, esto lo voy a corregir así. Ya. Lo corregiremos antes de terminar esto. Ya, esto es por beta más RB. Listo. Al factorizar el beta, aquí ya tendríamos otra condición, ¿no? Hemos factorizado el beta, entonces aquí esto tendríamos que borrarlo, esta parte. Esto es así. Ya, y tendremos que poner lo siguiente. Esto solamente estaría dividido entre beta, y así sería. Ahora sí. ¿Por qué me he dado de cuenta de eso? Porque si se dan de cuenta al momento de hacer el análisis, tiene que quedarnos aquí a sub b normalmente cuando aplicamos la condición, ¿no? A ver, eso tenerlo muy en cuenta. Entonces voy a tener acá R sub b respecto de beta, y ahora sí estaría bien, ¿no? Porque aquí vamos a factorizar el beta, y entonces ya estaría el R sub b dividiendo, y este beta ya no estaría molestándole. Entonces sería de esta manera. Ahora sí, la condición, ¿cómo va a aplicarle? Se aplica de la siguiente manera. Tenemos que decir que R sub b' más R sub b dividido entre beta tiene que ser mucho mayor a R sub e. Por lo tanto, R sub e tendría que ser igual a que a 0. A ver. Ya, tiene que ser, eso tiene que ser mucho mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, R sub e multiplicado por beta por 0.1 tiene que ser menor a R sub e prima por beta más RB. De esa manera, entonces cumplen esta condición. Si cumple esta condición, entonces podríamos decir que la reducción sería la siguiente, que A sub i va a ser igual a R sub e respecto a R sub L multiplicado por la ganancia de corriente. Y con eso ahora sí ya estaríamos terminando el ejercicio. Solamente esto lo he puesto, como les digo, se puede hacer lo mismo que el anterior ejercicio, reducir a esa condición, pero no es muy recomendable para estos casos, ¿sí? Preferiblemente que lo hagan con la condición grande, si es que en este caso el diseño parte de lo que es ganancia de corriente. Sí, entonces con esto estaríamos terminando este pequeño análisis de cómo se diseñan amplificadores con configuración de entrada base común.